Resumen de la Biblia del libro Mateo, parte número 2. Preparación para el ministerio. Capítulo 3 y 4. Introducción. El Evangelio de Mateo nos conduce ahora a un momento decisivo, la preparación para el ministerio público de Jesús. Antes de iniciar su obra redentora, Dios dispone cada detalle para mostrar su poder, confirmar su llamado y revelar la misión del Mesías. Cada episodio que contemplaremos es más que un simple relato histórico, es una enseñanza espiritual que nos invita a mirar a Cristo como nuestro modelo perfecto. En el ministerio de Juan el Bautista vemos un llamado a la conversión y al arrepentimiento, recordándonos que preparar el corazón es el primer paso para recibir al Salvador. En el bautismo de Jesús, somos testigos de la revelación divina, el Padre habla desde el cielo, el Hijo se humilla en obediencia y el Espíritu desciende en forma de paloma, mostrando la perfecta comunión de la Trinidad. Es un momento en el que Dios mismo confirma la identidad y misión de su Hijo amado. La tentación en el desierto nos muestra a Jesús enfrentando las artimañas del enemigo con firmeza y fidelidad a la palabra. Allí aprendemos que la victoria espiritual no proviene de nuestras fuerzas humanas, sino de una vida anclada en la verdad de Dios. Finalmente, al escuchar el inicio de la predicación de Jesús, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, comprendemos que el mensaje del Evangelio es actual, urgente y transformador. Es una invitación a cambiar de rumbo y a vivir bajo el gobierno de Dios. Así, estos capítulos nos preparan no solo para comprender el ministerio de Cristo, sino también para examinar nuestra propia vida a la luz de su ejemplo. El Mesías se levanta como la luz en medio de las tinieblas, y nos llama a seguirlo en el camino de la fe. Ministerio de Juan el Bautista. En aquellos días apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Su mensaje era claro, directo y lleno de urgencia: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no buscaba agradar a los hombres ni vivía según los lujos de su tiempo. Vestía con piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Su vida austera y consagrada reflejaba que su misión no estaba en lo terrenal, sino en preparar los corazones para recibir al Mesías. Las multitudes acudían desde Jerusalén, toda Judea y los alrededores del Jordán. Al escuchar su predicación, eran conmovidos en lo más profundo. Allí, en el río, confesaban sus pecados y eran bautizados, como señal de un cambio de vida y un deseo de reconciliarse con Dios. Pero Juan no se limitó a bautizar. También confrontó con valentía a los fariseos y saduceos que venían a observar. Les advirtió que el arrepentimiento verdadero no es un rito vacío, sino un fruto visible en la vida. Les dijo: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Su voz en el desierto rompía la comodidad religiosa y llamaba a una transformación auténtica. Así se cumplía lo anunciado siglos antes por el profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan fue un heraldo fiel, un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el último de los profetas que anunciaba la cercanía del reino de Dios. Su ministerio fue una luz que despertó conciencias, un toque de trompeta que sacudió corazones dormidos, preparando al pueblo para encontrarse con aquel que traería la salvación, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bautismo de Jesús. Un día señalado en la eternidad, Jesús vino desde Galilea hasta el río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Su propósito no era la confesión de pecados, pues él era sin mancha, sino identificarse con la humanidad que había venido a salvar. Cuando Juan lo vio acercarse, comprendió que estaba frente a alguien muy diferente. Con humildad y reverencia, intentó resistirse: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Reconocía que Jesús era el Santo de Dios, y que él mismo era indigno aún de desatar sus sandalias. Pero Jesús respondió con firmeza y mansedumbre: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Estas palabras revelaban que el bautismo no era un acto aislado, sino parte del plan divino para mostrar que él, el Mesías, se sometía plenamente a la voluntad del Padre. Jesús, el justo, se puso en el lugar de los pecadores para abrir el camino de la redención. Entonces Juan accedió y, con profundo respeto, lo sumergió en las aguas del Jordán. Fue en ese instante cuando sucedió algo glorioso: los cielos se abrieron, como si el mundo espiritual se hiciera visible a los ojos humanos. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre Jesús, símbolo de pureza,
paz y consagración divina. Y una voz poderosa, la voz del Padre, resonó desde el cielo diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Con estas palabras, Dios mismo presentó a Jesús públicamente como su Hijo y su ungido, confirmando su identidad y su misión. El bautismo de Jesús marca un antes y un después. Es el inicio de su ministerio público, el momento en que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifiesta de manera visible y conjunta. Es también una invitación para nosotros a seguir su ejemplo de obediencia, confiando en que, al igual que Jesús, nuestra vida está bajo la mirada y el favor del Padre. Tentación en el desierto. Después del glorioso bautismo en el Jordán, donde el Padre declaró su amor por el Hijo y el Espíritu descendió sobre él, Jesús no fue llevado directamente a predicar ni a hacer milagros. El Espíritu lo condujo al desierto, un lugar árido y solitario, para ser probado por el diablo. Allí, durante 40 días y 40 noches, ayunó y oró, preparándose en silencio y dependencia total de Dios. Cuando al fin tuvo hambre, el tentador se presentó. En su astucia, buscó aprovechar la necesidad física de Jesús y sembrar duda en su identidad. Le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús no cayó en la trampa. No usó su poder divino para beneficio propio, sino que respondió con las Escrituras: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así nos enseñó que la verdadera vida no depende de lo material, sino de la comunión con Dios. El enemigo no se rindió. Lo llevó al pináculo del templo en Jerusalén y lo desafió: Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Satanás citó la Biblia, pero la distorsionó para incitar a Jesús a probar a Dios. Jesús, con firmeza y sabiduría, contestó: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nos mostró que no debemos manipular la palabra ni usarla para poner a prueba al Creador. Finalmente, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo con su gloria. Le ofreció poder y dominio a cambio de su adoración. Fue la tentación más descarada, la gloria sin la cruz, la victoria sin el sufrimiento. Pero Jesús respondió con autoridad: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Con esta declaración, Jesús reafirmó la centralidad absoluta de la adoración a Dios y rechazó cualquier atajo que lo apartara del plan del Padre. Entonces el diablo lo dejó, derrotado, y los ángeles vinieron y le servían, mostrando que el cielo mismo respaldaba al Hijo obediente. En este episodio, Jesús nos reveló cómo enfrentar la tentación, no con razonamientos humanos ni con fuerza propia, sino con la verdad de la palabra de Dios. Salió victorioso, demostrando que Él es el segundo Adán que vence donde el primero cayó, y que en Él tenemos la victoria sobre el pecado y sobre el enemigo. Inicio de la predicación. Después de la tentación en el desierto, Jesús regresó fortalecido y confirmado en su misión. Sin embargo, el escenario cambió cuando Juan el Bautista fue encarcelado por denunciar la injusticia de Herodes. Ese hecho marcó el cierre de una etapa y el inicio de otra aún más gloriosa: el ministerio público del Mesías. Jesús se trasladó a Galilea, y eligió establecerse en Capernaum, junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí. No fue un simple movimiento geográfico, sino el cumplimiento exacto de lo que había anunciado el profeta Isaías: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En ese rincón despreciado por muchos, en medio de una población mezclada y considerada poco pura por los judíos de Jerusalén, la luz de Dios comenzó a brillar. Esto nos recuerda que el mensaje del reino no estaba limitado a unos pocos privilegiados, sino que estaba destinado a alcanzar a todos, incluso a los olvidados y marginados. Desde entonces, Jesús empezó a predicar con una claridad contundente y con una urgencia eterna: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su voz resonaba como un llamado al cambio, a dejar atrás el pecado y volver el corazón a Dios. El arrepentimiento no era solo remordimiento, sino una transformación completa de la vida. Con esas palabras inaugurales, el Rey Celestial se presentó a su pueblo. Traía consigo no solo un mensaje, sino también la realidad viva del reino de Dios, la luz que disipa las tinieblas, la esperanza que vence la desesperación y la salvación que restaura lo que estaba perdido. El ministerio de Jesús comenzaba,
y con él la historia de la humanidad entraba en un nuevo capítulo. La gran luz brillaba, y quienes se abrieran a ella nunca volverían a caminar en oscuridad. Conclusión. La preparación de Jesús para su ministerio nos revela que nada en el plan de Dios ocurre al azar. Antes de iniciar su obra redentora, el Señor pasó por un proceso divino de afirmación, obediencia y prueba. Juan el Bautista apareció como la voz que clamaba en el desierto, llamando al pueblo al arrepentimiento y preparando el camino para el Mesías. En el bautismo, vimos cómo el Padre declaró públicamente su amor y complacencia en el Hijo, y cómo el Espíritu Santo lo ungió para la misión que estaba por comenzar. Luego, en el desierto, Jesús enfrentó al tentador y venció, no con poder humano, sino con la palabra eterna de Dios, demostrando que la verdadera fuerza está en la fidelidad al Padre. Solo después de haber pasado por esta preparación, Jesús comenzó su predicación con la proclamación central del Evangelio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un llamado urgente, pero lleno de esperanza, porque ese reino traía luz en medio de las tinieblas, restauración para los quebrantados y salvación para todo aquel que creyera. Hoy, ese mismo mensaje llega hasta nosotros. Antes de nuestras propias batallas y responsabilidades, Dios también nos llama a preparar el corazón, a escuchar su voz, a afirmar nuestra identidad en Cristo, y a depender de su palabra en cada circunstancia. Así como Jesús caminó con autoridad porque estaba lleno del Espíritu y seguro del amor del Padre, nosotros también podemos vivir bajo la luz de su reino eterno. El Mesías ha encendido la gran luz, y quienes la reciben jamás volverán a caminar en oscuridad.